Bien, yo les decía, es el punto en el que el volumen de ventas iguala los ingresos a los costos totales. O sea, es el volumen mínimo que necesito vender para que la utilidad sea cero, para no tener ni ganancias ni pérdidas. Bien, vamos a ver un poquito más. Ahí dice, es un instrumento para el análisis y la toma de decisiones que proporciona información cuantitativa, ¿sí? Lo que nosotros vamos a tener es información en números para determinar el volumen de producción y de ventas, ¿sí? Cuánto necesito vender, y ahí después vamos a ver que cuánto necesito vender, ya sea en pesos, o sea, cuánto es lo que tengo que facturar en pesos, y cuánto es lo que tengo que vender en cantidad de unidades. Unidades que podrán ser unidades de producto o unidades de servicio. ¿Sí? Entonces, me permite fijar el volumen de producción y de venta, fundamentalmente, o sea, considerando que todo lo que produzco lo vendo, me permite establecer los volúmenes de producción y de ventas. Si quieren, aclaren, tanto en monto como en unidades. Nos permite saber qué niveles de costos fijos necesitamos, si es que de repente la venta no la podemos manejar, ¿sí? Si nosotros sabemos que tenemos determinado volumen de venta y no lo podemos ampliar, entonces podríamos decir, bueno, a ver, si yo no puedo ampliar mi nivel de ventas, ¿sí? Porque no puedo ampliar los precios, porque quizás el precio está establecido por mercado, porque sería una mala estrategia por el momento aumentar los precios y me está costando cubrir los costos. Bueno, yo voy a tener que hacer una reducción de costos y puedo decir, bueno, yo voy a necesitar un nivel de costos fijos de tanto. Entonces, como que hago un poquito a la inversa la situación ahí, ¿sí? A partir de lo que tengo de ventas, ¿sí? Que no lo puedo elegir, lo que puedo elegir es reducir costos. Por ejemplo, costos fijos. O si por el contrario me va muy bien y tengo mucho excedente, tengo mucha utilidad, hasta podría decir, bueno, me animo a aumentar mis costos fijos en tanto. Entonces me permite definir niveles de costos. Lo mismo con los costos variables pasaría, ¿sí? Cuando yo necesito mejorar este umbral que tengo entre el margen y la utilidad, si yo necesito mejorar la utilidad, lo que yo necesito mejorar es la contribución marginal, ¿sí? Si yo mejoro la contribución marginal, se va a mejorar mi utilidad. Para mejorar la contribución marginal, yo puedo o aumentar el precio de venta o reducir el costo variable. Entonces ahí es cuando vieron que los alfajores se fueron haciendo chiquititos. Cuando yo era chiquitita me comía un alfajor y me quedaba la pancita así, ahora, por más que sea grande, sigo teniendo casi el mismo tamaño que tenía cuando era chiquitita, entonces los alfajores son así y no pasa nada. O el paquete de galletitas que viene cada vez con menos gramos, el tamaño es el mismo, pero viene menos gramos. ¿Por qué? Porque ahí lo que están haciendo es, en forma encubierta, una reducción de costos variables. ¿Sí? Y también puedo determinar precios, ¿sí? Puedo decir, bueno, a ver, si yo necesito tanto volumen, esto que veíamos recién en el recital, como yo voy a aumentar mucho el volumen de mis unidades vendidas, puedo reducir un poquito los precios. ¿Sí? Y a pesar de reducir los precios, generar utilidad. Y me aseguro de esa manera vender todo el volumen de unidades que yo quiero. Entonces, fíjense toda la información que nos da una herramienta sola. ¿Sí? Si quieren hacer un print, avanzamos a lo que sigue. Esperen que ahí estamos. Bien. Herramientas de cálculo. Vamos a hacer dos situaciones hipotéticas. Yo tengo una situación A, donde esta empresa vende 20 unidades a 50 pesos por unidad. Por lo tanto, va a tener un volumen de ventas de 1.000 pesos. Los costos variables son esas 20 unidades a 20 pesos. 400 pesos. Y obtiene una contribución marginal. Fíjense que yo acá tengo contribución marginal porque es ventas menos costos variables. Una contribución marginal de 600 pesos. Como tiene costos fijos de 450, esa contribución marginal le alcanza para cubrir los costos fijos y generar utilidad.
Bien. Si por algún motivo esa empresa no logra vender las 20 unidades y solamente vende 10, fíjense que las 10 unidades a 50 son 500 pesos de venta, las 10 unidades a 20 son 200 pesos de costos variables, la contribución marginal se nos baja a 300, pero los costos fijos siguen siendo 450, por algo son fijos, ¿sí? Y ahí ya está, en vez de una utilidad, está en una pérdida de 150 pesos. Bien, estos 600 pesos de contribución marginal que antes tenía, le alcanzaban para cubrir los costos y generar utilidad. Estos 300 pesos de contribución marginal ya no le alcanzan. En el medio de esa venta de 20 unidades a la venta de 10, hubo todo un rango en que si yo en vez de vender 20, vendí 19, ¿sí? Cada unidad me está aportando 30 pesos de contribución marginal, ¿sí? Unitariamente pensándolo, ¿sí? Si yo la vendo a 50 pesos y tiene costos de 20, la contribución marginal por cada unidad vendida es de 30 pesos. Entonces, si yo vendo una unidad menos, a los 600 le tengo que descontar 30 pesos. Ya tengo 30 pesos menos de utilidad. Si vendo 2 unidades menos, voy a tener 60 pesos menos de utilidad. Y así va a haber un punto en el medio, ¿sí? Donde mi utilidad sea 0. ¿Sí? Acá pasó algo entre las 20 y las 10. ¿Sí? 19, 18, 17, 16, 15, 14, hasta que llegué a 10 y estuve en pérdida. Pero en algún punto hubo un nivel en que me dio 0. ¿Sí? Ahora, el tema es cómo encuentro ese nivel en que me dio 0. ¿Sí? Haciendo esta tarea de decir, bueno, 600 menos 1 son 30 menos, 600 menos 2 son 60, no llego más y acá son 20 unidades. Imagínense si fueran, no sé, 2 millones de unidades, no llego más. Para eso están las fórmulas. Entonces, esperen que si quieren hacer print. Bien, avanzamos. Fórmulas. Ahí venimos con la fórmula del punto de nivelación. Físico, es decir, en unidades, vieron que yo les decía, yo cuando determino el volumen lo puedo determinar en pesos vendidos o lo puedo determinar en unidades vendidas. Si lo determino en unidades vendidas, acá la fórmula nos dice que la cantidad de nivelación, o sea, la cantidad donde mi utilidad va a ser 0, es costos fijos dividido contribución marginal. Contribución marginal está en minúscula. Hay una regla que dice que los valores que están en minúscula son unitarios y los datos que están en mayúscula son totales, ¿sí? Por eso el costo fijo está en mayúscula y la contribución marginal está en minúscula. Vamos a abrir un poquito esta fórmula. Los costos fijos los dejamos igual y la contribución marginal unitaria en definitiva va a ser el precio de venta menos los costos variables. Esto que yo les decía recién, 50 pesos por unidad menos 20 de costos variables. Entonces, llevado a nuestro ejemplo, los costos fijos eran 450 pesos. El precio de venta 50 menos 20 de costos variables. Esto nos termina quedando 450 dividido 30 y nos da 15 unidades. Lo que nos está diciendo es que si nosotros vendiéramos 15 unidades, nuestra utilidad es 0. Ese punto que estábamos buscando ahí en algún lado entre las 20 y las 10. Bueno, acá nos dice que es 15 en unidades. Ahora, yo les decía, yo puedo determinar el volumen en unidades o en pesos. Entonces, vamos al punto de nivelación monetaria. Acá tenemos que la venta de nivelación en pesos, o sea, en monto total facturado, es costo fijo sobre 1 menos costo variable sobre venta. Ese 1 menos costo variable sobre ventas es la razón de contribución. ¿Qué es la razón de contribución? En definitiva, es el porcentaje de contribución marginal.
¿sí? Ahora lo vamos a ver en números cómo nos queda. Costos fijos, los 450. Perdón, profe, ¿cuál es el porcentaje que dijo? De contribución marginal. Sí, pero ¿cuál sería? Ahí lo vemos en números y ahí vamos a ver bien cómo queda. Si yo hago 1 menos costo variable sobre venta, será 1 menos 400 dividido 1000. ¿Sí? Y esto nos va a dar 0,60. Esperen que veo algo. Razón de contribución, sí, RC es razón de contribución. ¿Se acuerdan que cuando vimos en la clase anterior, yo les decía, cuando uno analiza porcentualmente un estado de resultados, la referencia siempre es la venta es siempre el 100%? Si yo tomo acá las ventas, estos 1000 pesos, como 100%, fíjense que el 60% es la contribución marginal. ¿Sí? Eso es la razón de contribución. ¿Cuánto porcentualmente significa la razón de contribución? Esa contribución marginal. ¿Se ve más claro con esto el porqué de ese 0,60? Si yo lo multiplico es el 60%. ¿Bien? Volvemos acá. Si yo hago 450 dividido 0,60 me va a dar 750 pesos. O sea, ese es el monto de ventas necesario para que la utilidad sea 0. Y también podría decirlo en porcentaje, es decir, de las ventas actuales, ¿qué porcentaje es el que me permite cubrir todos los costos? Y ahí la fórmula es el punto de nivelación porcentual, ventas de nivelación sobre ventas, como venta acá está en mayúscula, es venta total, ¿sí? En pesos, por 100. O puedo hacerlo en función de la cantidad de nivelación sobre la cantidad de ventas. Cualquiera de las dos maneras da lo mismo. ¿Sí? Y depende la información que yo tenga, lo que yo esté usando, uso una, uso otra. Si lo llevamos a los números nuestros, la venta de nivelación en pesos, 750 pesos, esto que acabamos de sacar recién. Sobre la venta total, 1000 pesos. Por 100. Si esto mismo lo hiciera en unidades, tendría 15 unidades sobre la venta total, que era 20, por 100. Y esto nos va a dar un 75%. ¿Sí? O sea, vendiendo el 75% de lo que yo estoy vendiendo actualmente, con una venta de 20 unidades, yo podría lograr cubrir todos mis costos. ¿Sí? Ni ganar ni perder, cubrir costos. Fíjense que la venta total era 1000, la venta de nivelación es 750, claramente es el 75%. Lo mismo si hiciera el porcentaje de las 15 unidades sobre las 20. ¿Sí? 15 sobre 20 es el 75%. Y les cuento otro truco que sirve de comparación. Si yo tengo 15 unidades como punto de nivelación físico, si yo multiplico las 15 unidades por el precio de venta unitario, ¿cuánto me da? Si yo hago 15 por 20. Perdón, por el precio de venta, 15 por 50. Me equivoqué en el valor del precio. ¿Cuánto da? 750 debería dar. 750 da. ¿Sí? Entonces, todo es lo mismo, en definitiva, analizado el Claro. plan. Vamos a comprobar si esto es verdad. Vamos a hacer el estado, si yo tengo el estado de resultados, 15 unidades por 50, estos 750 que hablábamos recién. Costos variables, las 15 unidades por 20, 300. Contribución marginal 450, iguala a los costos fijos, ¿sí? Iguala a los costos fijos, y me queda una utilidad de 0. De esta manera nosotros comprobamos con el estado de resultados que lo que sacamos por fórmulas va a estar bien. ¿Sí? ¿Consultas hasta acá? Y acá tengo una buena noticia. Todas estas fórmulas y varias más, ¿sí? Que va a haber,
se las vamos a dar en una hojita todas juntas, ¿sí? Yo ahora después les voy a subir una hoja que dice algo de, no sé si dice herramientas básicas para el cálculo de análisis marginal, algo así se llama, ¿sí? Y en una hojita van a tener todas las fórmulas, porque estas son las iniciales, después de estas se desprenden otras, ¿sí? Bueno, hasta acá el punto de nivelación económico y vamos a ver ahora el gráfico, ¿sí? Me traigo acá el estado de resultados inicial porque nos va a servir para armar el gráfico. Gráficamente, yo voy a tener, por un lado, el volumen de ventas y de costos en pesos y por otro lado voy a tener el volumen de ventas en unidades, ¿sí? Yo puse acá unos valorcitos de referencia, como el valor máximo que necesito es 1000, puse acá 2 valores de referencias como para tener, y por este lado las unidades, 20, que es lo máximo que necesitamos para poder graficar. ¿Bien? Nosotros sabemos que si no vendemos nada, tenemos costos fijos por 450 pesos. ¿Sí? Si yo tengo 0 unidades, mis costos fijos son 450. Si vendo una unidad, siguen siendo 450. Si vendo 5 unidades, siguen siendo 450. Si vendo 20, siguen siendo 450. O sea, depende hasta qué cantidad de unidades me permitan esos costos fijos de capacidad, ¿sí? Que acá no nos importa eso, ¿sí? Cuando exceda la capacidad va a haber un salto en el costo fijo. Pero acá eso no nos importa. Por otro lado, nosotros tenemos costos variables, que si no vendemos nada, no tenemos costos, ¿sí? Y si vendemos determinada cantidad de unidades, en este caso si vendemos 20 unidades, uy, me quedó media chanfleadita, tendría que ser menos la liñita, tendríamos 400 pesos. Me quedó linda para verla visualmente, pero no está bien. Ahora, la suma de los costos variables más los costos fijos, lo que me da es el costo total. ¿Sí? Este es el costo total, variables más fijos. Por otro lado, nosotros tenemos las ventas. Si no vendemos nada, partimos de acá, y si vendemos 20 unidades, tenemos ingresos por 1000 pesos. ¿Sí? Entonces, si yo trazo la línea de las ventas, fíjense que en un momento dado se corta la línea de costos con la línea de ventas, ¿sí? Por acá yo tengo que los costos son mayores a los ingresos por venta y de acá en adelante tengo que los ingresos por venta son mayores a los costos. Ese punto donde se cortan es el punto de nivelación. Punto de nivelación en unidades, ¿sí? Y punto de nivelación en pesos. Bien, por este lado me estaría marcando las 15 unidades que habíamos determinado recién por fórmula. Y por este lado me estaría determinando los 750 pesos que habíamos determinado por fórmula. O sea, gráficamente nosotros lo podríamos hacer también. Pero yo prefiero hacerlo con una formulita, no con un gráfico, ¿sí? Porque el gráfico, fíjense que a mí la recta de los costos variables no me quedó muy en el ángulo que debería, ¿sí? Entonces, ahí uno con la regla puede errarle un poco al gráfico. Entonces, lo que sí quiero es la representación gráfica, que sepan verla, que sepan entenderla, cómo logro determinar el punto de nivelación gráficamente. Ahora, yo les decía, yo acá tengo los costos más altos que las ventas, que los ingresos por venta. Y acá tengo las ventas más altas que los costos. Entonces, toda esta área es área de pérdidas. ¿Por qué? Porque mientras yo venda 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 15, yo no voy a tener ganancia, al contrario, voy a tener pérdida. La contribución marginal que me proporcione la venta de 5, 8, 10, 12 unidades va a ser menor que el costo. ¿Sí? Entonces,
mientras yo esté antes del punto de nivelación, voy a estar en una zona de pérdidas. Del punto de nivelación hasta el total de unidades vendidas es el área de ganancias, ¿sí? Fíjense que si yo vendo 16 unidades gano muy poquito, si vendo 17 gano más, si vendo 18, hasta que llegué a 20 unidades donde logré una utilidad de 150 pesos. Sí, acá esto me expresaría los 150 pesos, esta liñita acá. Esa diferencia. Esperen que se me fue. Bien, entonces este es el gráfico de punto de equilibrio, es la representación gráfica del punto de equilibrio que nos da un montón de información. ¿Sí? Nosotros sabemos que de 15 unidades hacia menos estaríamos teniendo pérdidas y de 15 unidades hacia más estaríamos teniendo ganancias. Este área de ganancias, ¿sí?, se llama lo que sería el margen de seguridad, ¿sí? Yo piensen que estoy acá y estoy teniendo una utilidad de 150 pesos. Yo podría ir disminuyendo las unidades vendidas hasta llegar al punto de nivelación. Esa diferencia que hay entre las ventas actuales y el punto de nivelación se llama margen de seguridad, ¿sí? Es el rango que la empresa tiene para perder capacidad de ventas sin llegar a tener pérdida en su utilidad. ¿Se entiende? ¿Sí? Perdón, de las ventas actuales y qué más dijo. Y el punto de nivelación. Gracias. ¿Sí? Es el margen que me permite que, por el motivo que fuera, ¿sí?, un motivo que todos tenemos más en mente es la pandemia, que hizo que todos los negocios cerraran y que no pudiéramos vender. O sea, ¿hasta cuánto puedo yo no vender? Sí o sí, o si estoy vendiendo menos, ¿hasta cuánto menos puedo, pero que no entre en pérdida? ¿Sí? Eso es el margen de seguridad. ¿Cuánto puedo disminuir mi nivel de ventas sin llegar a tener pérdidas? Entonces, vamos a lo que serían los cálculos de margen de seguridad. También acá vamos a trabajar con margen de seguridad físico, monetario y porcentual. El físico, tenemos que la fórmula nos dice, el margen de seguridad en cantidad es las ventas de referencia en unidades, o sea, las ventas tomadas al punto que yo estoy analizando, en este caso las 20 unidades, ¿sí? En nuestro ejemplo, yo vendí 20 unidades y quiero saber cuál es mi margen de seguridad. Menos la cantidad de nivelación, que era 15. ¿Sí? Yo tengo esa distancia de 20 unidades a 15, que forma mi margen de seguridad. O sea, serían 5 unidades en este caso. ¿Se entiende claramente el concepto de margen de seguridad? Porque esto es algo nuevo también. No veo muchas caritas. Creo que quedó Vanessa sola en representación de todos. Si Vanessa me dice que sí, yo me creo que todos entendieron lo que estoy hablando. Miren la responsabilidad que le están cargando a Vanessa. Vanessa desapareció por las dudas. Yo me saqué porque ya no estoy sola en casa y es un niño, pero sí, se entiende. Ah, no, bueno, pero si pasan los niños corriendo por atrás, los perros, los gatos, yo la tengo bastante controlada la perra, pero en cualquier momento puede aparecer. Y mi marido está entretenido y mi nene está jugando, así que no van a aparecer. Mi marido está en clase y mi nene está jugando, así que no van a aparecer, pero si no, todo puede pasar, ¿eh? Sí, seguro. No nos asustamos de nada. El cuatrimestre pasado teníamos una gata que participaba de todas las clases y ponía la trompa en la cámara. Era mi mejor alumna. Así que no nada de ella. No me asusta. Bien, ¿se entendió entonces esto? Alguien que de ahí apareció Marcos representando al resto. Vanessa sigue firme. Bien, ¿se entiende, Marcos? Mirá que sos el responsable. Sí, bueno, yo avanzo. Por ahora sí. Bien, por ahora sí. Cualquier cosa, Marcos y Vanessa son los representantes de todo el resto y después le van a reclamar a ustedes. Si no, ustedes digan, no se entiende, así yo explico de nuevo. Me pusieron si puede volver al gráfico un segundo. Sí, vuelvo. Para eso están estas flechitas acá en el Power, para ir y venir.
Consultas de acá, ahí veo en el chat, ahí está, ahí puse, bien. ¿Ya estamos con el gráfico o quieren hacer alguna consulta? Melissa, ¿querés hacer alguna consulta del gráfico? Ahí está, listo. Bueno, volvemos entonces al margen de seguridad. Le decimos físico, o sea, en cantidad de unidades. Vamos al monetario. Lo mismo, el margen de seguridad va a ser las ventas de referencias, o sea, las ventas en ese punto en el que estamos parados analizando, pero ahora en pesos, menos el punto de nivelación en pesos. Me faltó el signito ahí. Bien, entonces esto nos va a quedar. Ventas de referencia, 1.000 pesos. Menos el punto de nivelación que habíamos determinado que era 750. Entonces nos queda un margen de seguridad de 250 pesos. ¿Sí? Yo podría, en vez de vender 1.000, vender 800. ¿Sí? Podría vender 900, pero, o sea, de 1.000 menos 250, ese es mi límite. O sea, los 750 es mi límite. Si yo vendo menos de 750, ya estoy teniendo pérdida. ¿Sí? O sea, el margen de seguridad vendría a ser el colchoncito que tenemos para ir achicando hasta llegar a utilidad cero. Porcentual, lo mismo que nos pasaba antes con el punto de nivelación, que teníamos dos opciones diferentes y que las dos son válidas, tenemos margen de seguridad sobre venta en pesos, todo en pesos, o margen de seguridad en cantidad sobre cantidad de ventas, todo en unidades. Llevado a nuestros números, margen de seguridad en pesos 250 sobre los 1.000 de pesos de ventas, por 100, y en unidades, margen de seguridad en unidades, 5 unidades, sobre las 20 unidades que eran las vendidas por 100. Esto nos da un 25%. Si usan una, no usen la otra. Yo les muestro las dos, y de hecho en este papel con las fórmulas van a tener las dos, pero usan la que les resulta más cómoda con los datos que tienen. Yo normalmente, si tengo los dos datos, el que utilizo es el de unidades, porque es como que por lo general es el más redondito, el del número más chiquito, ¿sí? Busquen lo que les sea más práctico. Fundamental, ¿sí? El punto de nivelación más el margen de seguridad, lo que nos da como dato es la venta total. ¿Sí? Pensemos esto. El margen de seguridad era 15 unidades. Perdón, el punto de nivelación era 15 unidades. Y el margen de seguridad es 5. 15 más 5 son las 20 que vendemos total. El punto de nivelación en pesos era 750 pesos. El margen de seguridad es 250 pesos. 750 más 250 son los 1.000 de las ventas que estamos analizando. Y en porcentaje pasa lo mismo. El punto de nivelación porcentual era 75% y el margen de seguridad porcentual es 25. 75 más 25 es el 100%, la venta total. Y les digo esto y quedó ahí en rojo con este cosito de atención y ojo, porque a veces en los ejercicios necesitamos recurrir a este análisis. Bien, consultas. ¿Cómo estamos con la hora? Bueno, ya no venimos tan bien. ¿Vamos bien? ¿Quién quedó de representantes? A ver, quedó Marcos, Vanessa, Esmeralda. Bueno, vamos que se van sumando representantes, así no los dejan solos. Comparten la culpa. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien. Y preguntaron qué eran las ventas de ref. La venta total, o sea, de referencia. ¿Por qué decimos de referencia? Porque es en el momento actual, ¿sí? Referido al punto en que yo estoy comparando con esta situación, en este caso de 20 unidades. O sea, eso puede ir cambiando con diferentes momentos, ¿sí? Igual ya les digo, van a tener todo esto en esa hojita con todas las aclaraciones de todas las formas. Avanzamos un chiquitín más.
Vamos a ver el tema ahora de punto de equilibrio. Vieron que nosotros estuvimos hablando hasta recién de punto de nivelación. En realidad en la bibliografía, y seguramente ustedes lo habrán visto en alguna otra materia, como punto de equilibrio, ¿sí? Pero hace un tiempo, se habla más de punto, se decidió como decir, bueno, a ver, hablemos de punto de nivelación para cuando la utilidad es 0 y hablemos de punto de equilibrio para cuando estamos buscando una utilidad específica. ¿Por qué? Porque se supone que toda empresa está para generar utilidad. Entonces, el equilibrio estaría en cumplir el objetivo para el cual fue creada toda empresa, que es generar una utilidad. Pero es una cuestión un poco, a ver, chicos, de palabrerío más que nada, ¿sí? Todo esto surge un poco del IAPUCO. El IAPUCO es el Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos, donde ahí empiezan todos estos debates de cómo deberíamos llamar a las cosas con mayor exactitud, y bueno, ahí vienen las mezclas de que si es lo mismo la necesidad que la necesariedad, que si es la incertidumbre o la incerteza, y bueno, creo que a veces necesitaríamos un diccionario específico para costos y pelearnos en estos debates. Así que bueno, la diferencia entre el punto de nivelación es esto: hablamos de punto de nivelación cuando la utilidad es 0, ¿sí? Pero ustedes en otras bibliografías lo van a seguir encontrando como punto de equilibrio. Y hablamos acá en Argentina y con este grado de detalle, hablamos de punto de equilibrio cuando queremos un beneficio específico, ¿sí? Un beneficio específico que puede ser un beneficio específico en un monto dado, esto que hablábamos antes con el ejemplo que habíamos puesto en el grupo de diapositivas anteriores, que decíamos yo quiero ganar 50 pesos, o lo podemos decir en porcentual, yo quiero ganar un 100% sobre mi costo. ¿Sí? Y después tendremos otras alternativas. Pero vamos a la básica, que es la alternativa del punto de equilibrio con un beneficio determinado en pesos. Entonces, volviendo a nuestro caso, fíjense que acá yo tengo un beneficio de 150 pesos. Si yo no supiera qué cantidad de unidades y qué volumen de venta en pesos tengo que vender para ganar 150 pesos, me puedo valer de estas fórmulas, ¿sí? Que es la fórmula de punto de nivelación igual a la que le agrego el beneficio que yo quiero, ¿sí? Entonces yo voy a decir, yo quiero un beneficio de 150 pesos y lo que hago es al costo fijo sumarle el beneficio deseado en monto. Esto nos va a quedar, bueno, tenemos esta apertura que la contribución marginal es el precio de venta menos el costo variable, pero después van a ver que ya nos vamos a acostumbrar a trabajar mucho con la contribución marginal unitaria. Entonces, ¿qué hago? A los 450 pesos de costo le sumo los 150 que también quiero de utilidad, ¿sí? Sobre la contribución marginal unitaria, que van a ser los 50 pesos del valor de venta de cada unidad, menos los 30, menos los 20 de costo variable. Y fíjense que esto lo que nos va a dar es 20 unidades, ¿sí? Lo que teníamos acá en nuestro primer estado de resultados que habíamos hecho así como planteo. ¿Qué me está permitiendo estas 20 unidades? Estas 20 unidades lo que me están dando es el volumen de ventas que me permite cubrir los costos totales, ¿sí? Porque yo estoy cubriendo los costos variables y estoy cubriendo los costos fijos, y a su vez quedarme con una utilidad. Una utilidad de 150 pesos. ¿Bien? Puedo hacer lo mismo pero en pesos, o sea, la misma fórmula que tenía antes de punto de nivelación, pero con el agregado de este volumen de venta, o sea, con el agregado de este importe de utilidad que yo quiero. ¿Sí? Entonces, esto me va a quedar costos fijos, 450 pesos, más los 150 que yo quiero, que podría ser otra cantidad, ¿eh? Yo puse 150 para que se vea bien con el ejemplo. Sobre esto que nos terminaba dando 0,60. ¿Bien? Y esto lo que me va a dar son los 1000 pesos que ya los conocíamos porque habíamos empezado al revés.
¿Bien hasta acá? Después van a ver que tanto en la listita de fórmulas como en los ejercicios que trabajen con Joana, van a estar estas otras opciones que yo les decía de utilidad porcentual, ¿sí? Que se expresan de otra manera. Pero en cuanto a lo que es fórmulas, como después los van a tener en la hoja y después lo van a trabajar tanto con Joana, no me quiero explayar mucho en las fórmulas, sino que estoy mostrándole las más básicas para que lo veamos. Bien hasta acá, si quieren hacer un print. Hasta ahora vimos punto de nivelación económico, lo vimos en fórmulas, lo vimos en gráfico y ahora vimos el punto de equilibrio que lo que nos permite es obtener un beneficio determinado. ¿Bien? Vamos a ver ahora el punto de nivelación financiero, que es diferente al económico. ¿Por qué? El punto de nivelación económico nos hablaba de un total de costos fijos y variables, sin discriminar si esos costos, tanto fijos como variables, eran erogables o no erogables. ¿Sí? Es decir, erogables son aquellos que implican un desembolso de dinero y no erogables son los que no implican un desembolso de dinero. Por eso hablamos de un punto de nivelación financiero, no económico. Típico costo no erogable, las amortizaciones. ¿Sí? Normalmente la mayor parte de los costos no erogables se dan dentro de los costos fijos. Por esto que yo les digo de las amortizaciones. Las previsiones también son un costo no erogable. ¿Sí? Pues yo no le pago a nadie una amortización. Una previsión es una reserva que hago, que lo tomo como un gasto, pero no se la estoy pagando a nadie por el momento. Cuando esa previsión se convierte en realidad, sí. Pero en sí, mientras tanto, no se lo pago a nadie. Entonces, el punto de liberación financiero se refiere a lograr un punto donde yo esté cubriendo todo lo que sea costos erogables, todo lo que tenga que pagar en el momento. Entonces, si bien acá utiliza las mismas herramientas de cálculo que el punto de nivelación económico, ¿sí? Pero solo se toman en consideración los costos erogables. ¿Sí? Aquellos que implican un desembolso de dinero. Se nos va a cortar en cualquier momento. Me falló la técnica. Vamos al segundo ítem. Permite que la empresa pueda continuar funcionando por un corto plazo. ¿Por qué? Porque la empresa va a seguir trabajando, no va a tener un quiebre en su caja, no va a tener problemas de pagos, pero en cuanto tenga que afrontar el pago de una previsión o cuando tenga que afrontar la renovación de un bien de uso, no va a poder, porque no le quedó ningún excedente. Simplemente lo que hizo la empresa es, la plata que le ingresaba, usarla para pagar los costos. ¿Sí? Entonces, mucho tiempo una empresa así no se puede sostener. Sí sirvió mucho esto, sirvió mucho en la época de pandemia. ¿Sí? ¿Cuánto es lo mínimo que necesito para sobrevivir estos meses?